Hola chicos, ¿cómo están? Espero que ustedes y su familia le estén pasando lo mejor posible en este momento, bueno, tan particular, ¿sí? La idea de este videito es repasar brevemente lo que vimos en las últimas clases, muy brevemente, y dar el inicio a un nuevo tema que se relaciona con los anteriores. Como vimos en las clases anteriores, a fines del siglo XV, más precisamente en 1492, llega a nuestro continente, el actual continente americano, Cristóbal Colón y sus hombres. A partir de ahí podemos decir que comienza la conquista de América. América, un lugar que estaba poblado y dominado por grandes imperios como los aztecas y los incas. El proceso de conquista en algunos aspectos fue lento, pero siempre gradual y constantemente hacia adelante. Los grandes imperios de ese momento fueron conquistados en el caso del Imperio Azteca, que estaba ubicado principalmente en lo que hoy conocemos como México, por Cortés, Hernán Cortés y sus hombres. Y en el caso del Imperio Inca, que ocupaba lo que hoy conocemos como Perú, el sur de Ecuador, el norte de Chile, el norte de Argentina, gran parte de Bolivia, ese imperio Inca va a ser conquistado por Pizarro y sus hombres. Ambas conquistas fueron protagonizadas por hombres que no tenían mucho que perder y que sometieron a los pueblos originarios, ¿sí?, a dejar de lado su religión y sus costumbres. Las razones de las conquistas son tres principalmente. Una es que en muchos casos los pueblos originarios confundieron a los conquistadores con dioses. Otra es la superioridad en cuanto al armamento. Los europeos tenían armas de hierro que disparaban, ¿sí?, utilizando pólvora. Los pueblos originarios no la tenían. Y los europeos también tenían caballos, ¿sí? Y estos caballos en los enfrentamientos le daban mucha ventaja a los europeos. Esas son las tres grandes razones por las cuales los conquistadores conquistaron a los pueblos originarios, ¿sí? En un lapso de periodo relativamente corto. En el caso de nuestro territorio, lo que hoy conocemos como Argentina, podemos nombrar el caso de Juan Díaz de Solís, que junto a sus hombres navegó las costas de lo que hoy conocemos como Brasil, de lo que hoy conocemos como Uruguay, y llegó al Río de la Plata. Y Solís, cuando llegó al Río de la Plata, pensó que era un mar. Tengan en cuenta que este río es el más ancho del mundo. Otro conquistador muy importante fue Magallanes. Magallanes sigue el recorrido de Solís, navega hacia lo que hoy conocemos como la Patagonia Argentina y llega a el paso del Océano Atlántico al Océano Pacífico, que hoy conocemos como Estrecho de Magallanes. Esto se debe a que, bueno, el primero en encontrar este paso fue Magallanes. Hay tres corrientes colonizadoras, o sea, tres grupos nutridos que van pasando los años y van ingresando a lo que hoy conocemos como el actual territorio argentino. Una de esas corrientes fue la corriente del oeste, que eran conquistadores que ingresaban por lo que hoy conocemos como Chile al territorio. Otra es la corriente del norte. Esta corriente ingresaba por lo que hoy son las provincias del norte, principalmente ingresaban desde lo que hoy es el sur de Bolivia a lo que hoy conocemos como Salta, como Jujuy. Y otra corriente colonizadora es la corriente del este. Ingresaban navegando desde el Océano Atlántico y se dirigían por el Río de la Plata a lo que hoy son las provincias del litoral. Para que se den una idea, eh, algo de Santa Fe, las costas de Entre Ríos, las costas de Corrientes. En nuestro territorio había pueblos originarios nómades y había pueblos sedentarios.
Recuerden que un pueblo sedentario es aquel que, gracias a que conoce las técnicas de la agricultura y la ganadería, puede quedarse establecido en un lugar de forma permanente, no necesita trasladarse. Aquellos pueblos que son nómades suele darse casi siempre que es porque no conocen las técnicas de la ganadería y la agricultura, entonces tienen que trasladarse de un lugar a otro buscando recursos para sobrevivir. En cuanto a los pueblos originarios, había algunos pueblos que resistieron más que otros. Recuerden el caso más significativo que vimos, que fue el de los indios Quilmes, que resistieron décadas el avance de los españoles y muchas veces preferían la muerte antes de someterse al poder del invasor. Bueno, el proceso de colonización, que como vimos va a empezar a fines del siglo XV y principios del siglo XVI, tiene dos etapas, la etapa de la conquista y la etapa de la colonización. ¿Sí? Una vez sometidos los pueblos, los conquistadores empiezan a planificar cómo dominar a estos pueblos de forma definitiva y cómo aprovecharse de sus recursos naturales. Recuerden que cuando hablamos de conquistadores no hablamos solamente de españoles, porque a nuestro continente, a medida que va transcurriendo el siglo XVI, van a llegar también conquistadores de Portugal, de Inglaterra, de Holanda, de Francia, ¿sí? No solo llegaban los españoles. En el caso de lo que hoy conocemos como la República Argentina, sí, acá llegaron los españoles. Los conquistadores, a medida que avanzaban en la conquista, tenían diferentes herramientas para someter a los pueblos. Las más importantes y lamentables fue quitarles sus características culturales y religiosas. No se respetó en ningún momento la cultura de los pueblos originales y su religión. Había algo que vimos en una de las últimas clases que era el requerimiento. El requerimiento, recuerden, era un documento que se le leía a los pueblos originarios donde, palabra más, palabra menos, se les decía que tenían que convertirse al catolicismo, ser católicos, sino automáticamente iban a ser esclavos de la corona española. ¿Dónde estaba la trampa? Que se les leía en español. Y los pueblos originarios no entendían el idioma, o sea, aceptaban sin saber lo que estaban aceptando, o no aceptaban y eran esclavizados sin saber por qué no habían aceptado. Bueno, ahora les va a tocar a ustedes trabajar un poquito en cuanto a cómo fue la organización del trabajo para terminar de concretar este sometimiento a los pueblos originarios. ¿Sí? Espero que de la actividad anterior les haya gustado trabajar con la canción. ¿Se acuerdan que les mandé un videito sobre los indios Quilmes? Hoy van a trabajar con bibliografía en papel, que se las voy a mandar en un archivo. Cualquier consulta, ustedes saben que pueden enviar un mensaje al tablón o por privado en Classroom, y a veces no en el mismo día porque no lo llego a leer, pero como mucho al otro día lo estoy contestando, ¿sí? A no aflojar, viene la tercera parte del año, ¿sí? A poner lo mejor de cada uno y ojalá que nos vaya lo mejor posible. Un fuerte abrazo, saludo para ustedes y saludos para su familia.